De los Proverbios, capítulo 24. Libro de los Proverbios, capítulo 24, versículo 16 en adelante. Proverbios 24, 16 dice, voy a invitarlos a que leamos ese versículo juntos, nada más, los demás los leeré yo solo, pero el primer versículo, el 16, lo leemos juntos. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Una vez más lo leemos. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Yo continúo la lectura hasta el versículo número 20. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Padre eterno, te ruego en esta tarde que tú nos hables como tú sabes que lo necesitamos. Bendice a tu iglesia, trata con ella, Señor, prepáranos para el encuentro contigo, porque estás ya muy cerca, Señor, en tocar, mandar que se toque la trompeta y venir a recogernos. Permite que tu iglesia esté preparada, esté, Señor, en verdad, con la capacidad espiritual suficiente para glorificarte y tener la vista puesta en ti. En esta tarde me pongo en tus manos para ser el portavoz de tu palabra, no mi palabra, no el mensaje, Señor, que yo haya querido preparar, sino el alimento espiritual que tu iglesia necesita en una hora como esta. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos. Amén. Saluda a su hermano antes de que se siente y luego dispóngase a oír la palabra de Dios. Ahí se queda la gloria. Pueden ocupar su lugar, hermanos, no les pague. Cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén, Dios sabía que el hombre iba a caer. Dios sabía que el hombre se iba a apartar de él. Dios sabía que el hombre iba a fracasar, que las ordenanzas que él le había dado al hombre no serían obedecidas fielmente por el hombre. Y alguien dirá, ¿y por qué lo hizo Dios así? Dios lo hizo, o hizo al hombre, tan perfecto que lo hizo a su imagen y a su semejanza, dice la Escritura. Y como Dios, la perfección de Dios tiene que ver particularmente con su capacidad para determinar el actuar. Dios no es un ser que no tenga una voluntad para hacer el bien y hacer el mal. Él tiene la voluntad. Un ser perfecto es un ser que tiene capacidad para eso, para sentir enojo y para sentir alegría. Sin embargo, el Señor, en su grande amor y en su bondad, ha determinado amarnos, ha determinado cubrirnos, protegernos, tolerarnos, sobrellevarnos siempre. Bien pudiera el Señor llenarse de ira y en un momento dado destruir absolutamente toda la creación. La historia bíblica nos dice que le pesó a Dios en su corazón haber hecho al hombre, porque todos los designios del hombre o todos sus deseos eran de continuo hacer el mal. Así dice el relato bíblico. Y entonces Dios determinó destruirlo.
Y esa era ya la determinación divina. Pero Dios miró entre todos los hombres y miró a un hombre que era diferente a los demás, que tenía un corazón que se sentía dolorido, que no era semejante a la manera en sus acciones de los demás. Y por causa de él, aquí estamos usted y yo todavía. Porque Dios miró en él y tuvo compasión, y fue a través de Noé precisamente, o por causa de Noé, que el Señor determinó darnos una nueva oportunidad a toda la humanidad, a toda la creación. Como soberano, Dios podía haber destruido totalmente la humanidad y haber hecho otra creación. A fin de cuentas, Él es el soberano. Él nos hizo, dice el Salmo 100 que hace un rato se leía, y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. Y como Él nos hizo, Él determina en su momento dado, y nosotros no tenemos argumento alguno. ¿Podrá acaso el vaso de barro reclamar al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me hiciste de otro modo? ¿Por qué me hiciste una jarra? ¿Por qué no me hiciste un plato? A fin de cuentas, el alfarero tiene la facultad. El barro en sus manos es simplemente la materia con la que él trabaja, y a su voluntad él lo hace, o conforme a la necesidad que él considere que existe. Y esa es nuestra situación real. Nosotros somos el barro y el Señor es el alfarero, y Él moldea y hace de nosotros lo que Él considera que es necesario, o lo que en su voluntad determina. Y no tenemos nosotros facultad, pero nos ha permitido, nos ha dado facultad para algo, para obedecerle o para desobedecerle, para amarle y para odiarle, para adorarle o para maldecirle. Él nos ha dado la capacidad a todos los seres humanos. Lo cierto es que la voluntad de Dios para todos los hombres siempre ha sido nuestro bien. Él no se regocija por el dolor de la humanidad. Cuando los hombres gemimos, lloramos, nos lamentamos o sufrimos las diferentes situaciones que a veces a Él mismo le atribuimos, porque todo lo que pasa sobre la faz de la tierra creemos que es Dios el que las ha determinado, y resulta que nosotros mismos somos los que las hemos provocado muchas veces. Dios no tiene nada que ver en eso. Dios le entregó la creación al hombre, le dijo que a él lo ponía para que administrara, para que señoreara, y el hombre ha hecho mal uso de ese privilegio. Nos hemos adueñado, hasta nos hemos llegado a aborrecer. Qué triste es cuando el hombre ya no le tiene ningún respeto a la vida de los demás, y hasta se siente que tiene el derecho de poder en un momento dado determinar si alguien vive o no vive. Ya quieres, hasta se hicieron tan sanguinarios que de manera fría solo a eso se dedican, se gozan en el dolor y en la muerte de otros. O hay quienes simplemente por su avaricia, porque les parece que la presencia o la vida de tal persona no le conviene más, y se toma atribuciones que no le pertenecen o no le corresponden. Lo cierto es, aparte, que como dice el relato bíblico o el versículo que hemos leído, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Aquí me hizo pensar mucho este versículo bíblico. Estoy dándole vueltas a tantas cosas antes de venir ante ustedes para presentarlo, y pedí a Dios en oración que además me diera la palabra correcta, porque no quiero decir algo incorrecto. A veces como que entramos en un conflicto bíblico entre, por un lado, la exigencia de vivir una vida de santidad y de temor delante del Señor, esforzándonos cada día. Eso no cambia, eso siempre sigue siendo la demanda del Señor, la exigencia divina. ¿Por qué no decirlo? La meta que el Señor pide que nosotros nos fijemos. Si usted tiene deseos de siempre vivir una vida recta, una vida fiel, una vida de la que no tenga que avergonzarse por amor al Señor, eso le agrada al Señor, y el Señor está dispuesto a socorrerlo, a apoyarlo, a ayudarlo, a sacarlo adelante en victoria. Pero si usted encuentra por ahí un resquicio en el que usted considera que hay el permiso para hacer lo que no es correcto, y por ese camino se va,
y no tiene voluntad porque piensa usted que el Señor está además obligado, o en la palabra encuentra la forma de excusarse y decir que el Señor lo va a perdonar cuantas veces usted caiga en lo que caiga, pues hermano, va a vivir una vida permisiva, una vida apartada de Dios, una vida que no le agradará al Señor, pero ni tampoco a usted. Una vida que será insatisfactoria para usted, para su propio mal, porque el que cae y se queda caído y nunca hace el esfuerzo por salir del hoyo en el que cayó, siempre pasará gimiendo, sufriendo, llorando, y no solo se lastimará a él, sino a todos los que estén en su alrededor, porque hay quienes no han podido superar la amargura que les ocasionó un fracaso y han hecho desgraciada la vida de muchos que están en su alrededor. Han lastimado la vida de generaciones después de ellos, y hasta gente inocente que nada tiene que ver consigo mismo. Ninguno de nosotros puede olvidar la historia de aquel hombre llamado Adolfo Hitler, que causó tantos males, que hizo una matanza enorme en contra de los judíos de Europa, siendo él mismo descendiente de una mujer judía. Él mismo era hijo de una judía, pero renunció a eso y le atribuyó a los judíos todo el mal que había en el mundo o en la humanidad. Se llenó de enojo, se llenó de ira, un enojo endemoniado, alguien pudiera decir, y se lanzó a causar mucha tristeza, no solamente a los judíos, sino a los europeos, y de pasada, ¿por qué no?, también a los que vivimos en un continente tan lejano, ¿verdad?, de Europa. Una de las primeras cosas que nosotros debemos de quitar de nuestros pensamientos es, oiga bien, es que nosotros somos un fracaso. Cualquiera de nosotros que piense que es un fracaso y no tiene esperanza y que nunca va a salir de allí, va a vivir una vida en fracaso. Siempre va a vivir usted en una situación de fracaso, porque es el primer paso para vivir una vida de derrota. Piense usted que es un fracaso y usted niega la obra del Señor, usted niega la obra de Cristo. Resulta que el que lo escogió a usted sabe de sus virtudes, pero también de sus debilidades, de sus males o errores. ¿No nos conocerá el Señor? El que nos creó no nos conocerá bien. ¿Lo podemos engañar a Él? ¿Le podemos en verdad decir con justicia que no tenemos nada que ofrecerle? El Señor sabe que tenemos que ofrecerle cosas, pero nos falta en ocasiones la voluntad o la determinación para hacerlo. La diferencia, fíjese bien, en vivir una vida exitosa y una vida fracasada, la mayoría de las veces es en la capacidad de haberse levantado al menos una vez más que las veces que usted cayó o fue derrotado. Si ya se levantó una vez más, ya con eso usted tiene la capacidad de vivir una vida victoriosa. No quiero hablar de personajes ajenos a la historia bíblica, pero tenemos muchos testimonios de hombres que vivieron una vida terrible. Aquí está el emporio ese ahora mal encauzado de Disneyland. El fundador de ello vivió una vida de veras con tremendos retos. Algunos de ustedes que ven por ahí televisión y tienen un servicio llamado Netflix, busquen ahí esa película aburrida que se llama Disney Before Mickey. Creo que así se llama la película, no estoy seguro, pero creo que así se llama. Un poco aburrida para los que están acostumbrados a la acción y a muchas cosas otras más, pero es una película en la que usted puede aprender muchas cosas. Sobre todo puede aprender que la persistencia y el anhelo por el éxito, a fin de cuentas, es un aliciente, es una motivación tremenda que lo va a ayudar a poder enfrentar aún los momentos más difíciles, imposibles para algunos. ¿Quién pudiera haber pensado, verdad, que el accidente de haber, en su miseria, haberse encontrado con un ratoncillo en su casa, a fin de cuentas le iba a dar la idea de hacer los dibujos, cuando no existían los dibujos animados, porque prácticamente Walt Disney es el creador de los dibujos animados.
que ahora ya no nos interesan tanto porque han evolucionado mucho. Ahora ya nadie dibuja casi a mano, todo es en computadoras, pero él fue, y ese fue el éxito suyo. Y después todo lo demás, ¿verdad?, que se mercantilizó. Quiero hablar y quiero mencionar más bien 3 personajes de los cuales la Biblia nos da testimonio, y quiero que los analicemos de una manera seria. Miren, un hombre al que todos conocemos es Moisés, y generalmente hablamos de las virtudes, de la gran paciencia de Moisés, del gran líder que era Moisés, el hombre que Dios escogió para que pudiera sacar por medio de su acción o de su actuar a un pueblo que estaba esclavizado, que gemía, que lloraba por la opresión que estaba sufriendo en Egipto. A este Moisés que Dios escogió, miren, era una persona que vivía una vida derrotada realmente. La historia de Moisés es una historia muy triste. Moisés, por principio, tuvo que ser echado fuera de la casa paterna y ser puesto en el río, en una canastilla a la que le pusieron brea para que no se hundiera, y ponerlo en las aguas del río, de donde vino precisamente su nombre Moisés, el que fue tomado de las aguas. Lo echaron fuera recién nacido, prácticamente siendo un bebé. Ahí empezó el asunto del fracaso, la vida del fracaso. Nació siendo rechazado. Vino a un mundo que no quería su vida. El mandato del faraón era de que todo varón que naciera en la casa de los hebreos o en la casa de Israel fuera muerto. Pero su madre lo salvó haciendo ese canastillo y poniéndolo en las aguas para ver qué pasaba. Lo encomendó simplemente a la gracia de Dios, porque ella en ello pensó en que el Dios de Israel, al cual ellos amaban y servían, era un Dios fiel que preservaría la vida de su hijo. Y no se equivocó. Pero si usted cree que se sacó la lotería Moisés yendo a vivir a la casa del faraón y crecer en el palacio del faraón, está usted equivocado. Nosotros a veces solo vemos las cosas por encima y estamos llenos de las fantasías, precisamente de los cuentos de Walt Disney, de las princesas y de los palacios y de todo eso, y de los príncipes. No, la vida de Moisés fue una vida bastante difícil. La vida de Moisés era muy difícil. La crianza que él vivió, pues, fue la de un advenedizo. No era precisamente, no era una persona bienvenida. De alguna manera recibió cierta educación, pero el desprecio, nunca se olvidó precisamente su origen. Era un hebreo. Los egipcios sabían, en la casa del faraón sabían que él era un hebreo. Y él, de alguna manera, esto también lo supo, lo menospreciaron. Las películas que han hecho acerca de la vida de Moisés son dramas que algunos se los beben así como los presentan, pero son dramas. Nos conviene venir a lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice otra cosa. Pero los dramas en las películas se rellenan y se crean tantas cosas para endulzar, para suavizar, para hermosear el relato y hacerlo atractivo. Moisés era un hombre difícil, era un hombre que tenía mal carácter, tenía un temperamento demasiado fuerte. Usted dirá, ¿por qué dice esto el pastor? Cuando miró a un egipcio que estaba maltratando a uno de los hebreos, ¿cuál fue la acción que tomó Moisés? ¿Lo recuerdan? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Oh, era un criminal. Era un criminal. Era un hombre de temperamento fuerte, de mal carácter. Matar a otro, no importa de qué raza sea, es algo que habla de ser una persona que pierde el control con facilidad. Ese era Moisés. Era alguien que no tenía control sobre sus impulsos. Cuando lo mató, luego lo quiso esconder, trató de esconderlo. Pero algunos hebreos se dieron cuenta de ello.
especialmente aquellos a los cuales él había salido a defender. Tenía un temperamento entonces muy fuerte. Otra cosa, tenía un problema. Era tartamudo. Y la tartamudez, más que un problema de tipo físico, es un problema de tipo emocional. La mayoría de los tartamudos son personas que tienen problemas emocionales, problemas de inseguridad. Esa es una cosa. Era un hombre que cargaba con muchos problemas. ¿Cómo es entonces que Dios escoge a un hombre con tantos problemas? Un criminal, por principio, alguien que tenía un récord criminal. Por eso salió huyendo también. Tuvo que salir a fin de cuentas huyendo, a ir por allá a parar en el desierto con gente que ni siquiera conocía y ni lo conocían. Y ahí se agregó del palacio al desierto a cuidar ovejas, y ovejas que ni eran suyas siquiera, eran ajenas. ¿Se imaginan la amargura, la frustración, la derrota, la vida de fracaso que tenía este Moisés? A ese Moisés precisamente fracasado, era un don nadie, que vivía en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, porque ya se había casado ahí con una de las hijas. A ese Moisés un día el Señor lo llamó mediante una manifestación especial, y él por curiosidad se acercó para ver qué pasaba, y desde allí le habló el Señor y le hizo el llamamiento, y Dios tuvo que luchar con él por un buen rato para poderlo convencer. Al último, de mala gana, fue y le dijo: mira, yo puse a tu hermano para que él sea el que lleve la palabra, si tú dices que no puedes hablar bien. A fin de cuentas, yo soy el que hice la boca, ciertamente, soy Dios. Moisés fue contra la voluntad. Dios tuvo que trabajar mucho con Moisés. Un hombre fracasado, un hombre con una vida derrotada. No era un hombre virtuoso, no lo escogió el Señor porque era lo mejor. En el camino el Señor lo fue moldeando. Aunque el poder del Señor estaba manifestándose por medio de Moisés, Moisés seguía todavía con problemas de incredulidad. Cuando ya el pueblo de Israel sale y los lleva por el desierto y van y paran a la orilla del mar y ve a los ejércitos del faraón venir en contra del pueblo, él se contagió del mismo temor, del terror que tenían. Cuando vieron a los egipcios, al ejército venir, y el mar por el otro lado no tenían escape, y empezaron a gemir, empezaron a clamar, a reclamar. ¿Acaso no había suficientes sepulcros en Egipto para que nos hubiera sacado al desierto a morir? Y Moisés se contagia y va delante del Señor y le dice: Señor, y el Señor se molesta con él y le dice: ¿por qué clamas a mí? No fue una palabra suave, fue: ¿por qué vienes a clamar ante mí? Pues entonces, ¿ante quién? Las instrucciones de Dios eran precisas. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que te di? Pues extiende tu mano y toca las aguas. Dios le había dado el poder suficiente, le había dado la capacidad, pero él no lo creía. Lo había escogido para que fuese el líder del pueblo de Israel, pero él mismo no lo podía percibir completamente. Y ahí tuvo que entrar en un proceso. Junto a él, o él escoge a alguien que estuviese junto a él y le ayudara en todo. Aquel miró la transformación de Moisés. Pero entonces, ¿cómo es que ocurrió la transformación de Moisés? ¿Qué fue lo que cambió la vida de Moisés? ¿Cómo es que Moisés se forjó como un líder y el hombre al cual ahora todo el mundo en un momento dado acudimos y lo ponemos como un ejemplo, e Israel lo tiene en gran estima? Sus encuentros frecuentes con Dios, el estar delante del Señor, el ver el actuar de Dios, lo fue haciendo un hombre distinto. Empezó a dejar la confianza en sí mismo, en o la falta de confianza, porque él sabía que no tenía mayores recursos, él sabía que no tenía mayores capacidades por sí mismo.
tuvo tantos problemas, hasta sus hermanos mismos lo llegaron a menospreciar. Ya siendo el líder, sus hermanos hablaron en contra suya. Pero él ya para este tiempo, su carácter había sido modificado. Ya se había llenado de amabilidad, de amor. Paz de Cristo, hermanos. Los estoy aburriendo con la historia, ¿verdad? Que ustedes se saben mejor que yo quizás. Pero se las estoy platicando en una versión diferente a la que ustedes generalmente han pensado. Cuando Josué salta al estrado, porque Moisés había sido llamado ya al descanso, todavía cometiendo el último error de hacer, todavía fíjense el carácter, estaba harto Moisés, la verdad, el pueblo le había, así como me pasa muy frecuente a mí, no crean ustedes que a Moisés nomás, muy frecuentemente me pasa a mí eso también, pero cometió el último error y eso le costó el no tener o el no poder entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y el Señor le dijo: te voy a permitir que la veas nada más, sube al monte para que veas la tierra, pero eso es todo, hasta allí, y ya te vas a despedir. En su lugar levantó a Josué, y Josué pues había tenido un maestro, pero el maestro principalmente había sido el Señor. Él estuvo pacientemente esperando al pie del monte cuando Moisés subió. Allí estuvo 40 días y 40 noches estuvo Moisés en lo alto del monte. Cuando descendió del monte, ahí estaba Josué, no se había apartado. El caudillo le había dicho: quédate aquí mientras yo voy al monte y hablo con Dios. Y ahí esperó, nunca dudó, no se desesperó, dijo, subió ante Dios, Dios ha estado con él, Dios lo va a preservar. Una cosa empezó a aprender Josué en la vida de otro, y es que la vida, oiga usted bien esto, grábeselo, la vida no le pertenece a usted, la vida no le pertenece a los demás, su vida no le pertenece a los demás tampoco, la vida no le pertenece al diablo tampoco. El diablo no puede hacer nada en contra de usted, ni nadie puede hacer nada en contra de usted, porque Dios tiene un propósito para su vida. Si usted vive los propósitos de Dios, usted va a ir y va a regresar conforme a lo que Dios ha determinado en cuanto a usted. No importa qué enfermedad usted haya recibido o en qué problema se haya metido, Dios está con usted. Entréguele su vida y no se aflija, no se acongoje. Dios llegue a ser enteramente su dueño. Todo su ser, su espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Dice así la Escritura, que sea guardado irreprensible. Y claro, usted tiene que hacer el esfuerzo de guardarlo, pero solamente en las manos del Señor, como decimos en un canto que está fundado en las palabras: porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Con quién? A que no se preocupe por qué va a comer o qué va a vestir. Dios sabe de lo que usted tiene necesidad, o en qué va a andar, o en dónde va a vivir. Si empezó a tener demasiada preocupación en el último tiempo, quítese esa preocupación. El Señor va a cumplir fielmente, aunque el mar se atraviese de por medio. Mire, el Señor le va a abrir camino. Usted va a seguir adelante, nada lo va a detener. Josué aprendió en la vida de Moisés. ¿Qué fue lo que le dejó Moisés realmente a Josué? Josué había tenido una hermosa experiencia, lo habían enviado para que pues fuesen a él y otros 11 más, entre ellos Caleb, fiel compañero de él, fueron a reconocer la tierra. Reconocer. ¿Entiende lo que es la palabra reconocer? No es espiar. De ellos no dependía el éxito de la toma de la tierra. Era un asunto de Dios. Dios le dijo a Josué bien claro: yo les he entregado. ¿Quién? El Señor. No están aquí. Ya hace rato que se perdieron. Vamos a terminar aquí el mensaje para que nos vayamos mejor. O a lo mejor están muy
preocupados por los resultados del fútbol. ¿Quién juega ahorita? ¿No saben? Se hagan, juega Polonia contra Colombia. Tampoco creo que no me la sé tan bien. Nada más les pregunté para ver qué curva los agarraron. Y no me preocupa quién gane. Gloria a Dios. Me preocupa la victoria que el Señor me llamó a mí a lograr. Y les digo que no estoy enojado, abierto. Estoy queriendo impartirles la palabra que el Señor me ha dado a mí. Primero, para mi bendición, porque antes de predicarles a ustedes, el Señor ya me predicó a mí primero. Ya nada más vengo y les predico o les comparto lo que el Señor me ha dado a mí primero. Josué aprendió, como dice el dicho que a veces nosotros lo decimos de manera equivocada, él escarmentó en cabeza ajena. Él aprendió de las experiencias que vio vivir a Moisés. Vio cómo Moisés fue creciendo, fue cambiando, cómo enfrentó situaciones. Cuando Josué tomó el mando, Josué era un hombre ya experimentado en las cosas del Señor, porque había aprendido de primera mano en la vida de su líder. Sin embargo, la situación fue difícil para Josué cuando ya el Señor determinó llevarse a Moisés y ponerlo a él, porque le dice: levántate, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú. Y lo está en ese momento, ¿verdad?, levantando. Pero ustedes creen que el pueblo lo recibió así nada más porque sí, le aplaudieron: bravo, tú eres el que ahora. Oh, cuánto problema tuvo, cuántas situaciones tuvo que enfrentar. Luego, aparte, el Señor le dice a Josué, cuando el pueblo estaba todo acobardado, todo atemorizado, porque no creyeron, tuvieron que andar 40 años. A ese pueblo tuvo que liderar Josué, un pueblo acobardado, un pueblo cobarde, incrédulo. Qué cosa tan terrible, ya me imagino qué penas tan terribles tuvo que enfrentar Josué. Sin embargo, Josué así anduvo con ese grupo por 40 años, hasta que se murieron todos los viejos incrédulos y nació una nueva generación. Sí, porque fueron los viejos los que se murieron. A toda aquella generación que salió de Egipto no entró ninguno, sino Josué y Caleb. De toda aquella generación que salieron de Egipto, ya lo había oído, ya lo había leído, solo Josué y Caleb. Solo Josué y Caleb, de toda la generación que salió de Egipto. Aleluya. Qué terrible cosa, ¿verdad? Y qué Dios tan paciente y tan maravilloso. Pero saben ustedes, quizás Josué tuvo algunos momentos difíciles, pero nunca cayó en desánimo. La victoria de Josué estuvo en siempre permanecer dispuesto a seguir cuando Dios le indicara. Cuando Dios le dijera, entonces hacerlo. Y no basándose precisamente en el número, sino simplemente en la palabra del Señor nuestro Dios. Dije que les iba a hablar de 3 personajes. Me voy a ir drásticamente al Nuevo Testamento, donde encontramos a un personaje muy particular, con ciertas características muy particulares. Pedro, quien realmente su nombre hebreo era Simón, y el Señor Jesús le cambió el nombre. Dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, a ti te llamaré Pedro, o te pondré por nombre Pedro. Este Pedro, pues fue un hombre que tuvo demasiadas dificultades, y precisamente su cambio tan drástico que tuvo que enfrentar desde el principio, cuando el Señor le dice: ven en pos de mí, yo te voy a hacer pescador de hombres. Era pescador, pero pescador, esa era su actividad. A lo que él se dedicaba era, pues, pescar, tirar la red, vivir sacando, y a veces no sacando nada, porque así es ese negocio. Pero cuando el Señor lo llama, él no titubeó, simplemente dejó todo y se fue tras el maestro. Ahí empezó. Tuvo que
poner la confianza total en el maestro. No me quiero meter en muchos detalles porque sería muy larga la reflexión, pero Pedro tuvo que enfrentarse a muchas situaciones. Una de ellas, su forma tan, ¿qué diré? Era alguien quien actuaba muchas veces sin pensar. Cuando el Señor venía caminando sobre las aguas en una de las ocasiones, Pedro, después de que todos estaban asustados, el Señor les dijo: no tengan temor, yo mismo soy el que vengo aquí. Es que no tengan temor, no soy un fantasma. Y entonces Pedro, esa manera tan audaz que él tenía, dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti, caminando también sobre las aguas. Y el Señor rápido le dice: sí, ven. Y Pedro desciende de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pero aquello de repente lo perturbó y su mente pues no podía admitir el que pudiera estar haciendo lo que nunca había podido haber hecho o que había visto en nadie, y empezó a hundirse en las aguas del mar de Galilea. Fue cuando el Señor pues tuvo que rescatarlo y decirle: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, Pedro no era un hombre de mucha fe, era un hombre simplemente, un hombre común y corriente como usted y yo, un hombre ordinario, pero ahí estuvo, él clamó. Luego después, cuando el Señor empezó a hablar de que habría de tener que enfrentar situaciones muy complicadas y que al fin de cuentas habría de morir en Jerusalén, Pedro le dice: Señor, no permitas que te pase eso. Y entonces el Señor voltea y le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no tienes puestos los ojos en las cosas de Dios. Le llamó Satanás. Qué terrible cosa, ¿verdad? Que su maestro le llamara Satanás y lo reprendiera de manera tan fuerte. Bueno, es que quererle decir al Señor cómo debe él de actuar, pues como que también es una equivocación, ¿no? Andarle dando consejos muy compasivos. Señor, no permitas que te vaya a pasar eso. Ay, Señor. Como algunos son muy compasivos y a veces dicen: ay, hermano, Ronnie, no esté ayunando tan seguido, se va usted a morir. Pues mire, mejor que se muera ayunando que darle el consejo de que no ayunen, porque hay algunos que de por sí no les gusta ayunar, y luego darle un consejo de ese tipo, pues como que no, ¿verdad? Ahí no es precisamente la misericordia divina, sino más bien el boludo, que es el que quiere meter siempre pensamientos incorrectos. Cuando más firme estaba Pedro, después de que el maestro les dijo en aquella noche, al estar sentado a la cena con ellos, dijo: de cierto, esta noche todos me van a dejar, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pedro le dijo de manera muy firme al Señor: Maestro, yo no te voy a dejar. Si todos se van, yo no. Y si a la muerte me es necesario ir, iré contigo. Pedro, ¿a la muerte vas a ir conmigo? Te quiero decir que esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. ¿Lo hizo el Señor? Él no lo hizo. Él conoce todas las cosas antes de que ocurran. Y Él conocía el corazón titubeante, la determinación no firme de Pedro. Porque a veces nosotros somos buenos para decir tantas cosas, pero a la hora de la verdad, la fe desmaya. La determinación es otra, y es cuando caemos. Y aquella noche la Escritura dice que Pedro efectivamente negó al Maestro 3 veces, cuando el Señor más necesitaba de él. Porque el Maestro, como hombre, necesitaba el apoyo firme, emocional de los que habían estado junto a él. Por eso cuando el Señor, después de resucitado, encuentra a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro no tomó aquellas cosas, no las entendió claramente, hasta cuando ya la tercera vez le pregunta: ¿me amas? Entonces se quebrantó y dice: Señor, tú sabes todas las cosas.
Porque ya dijo, pues este me conoce mejor, ya me agarró en curva una vez y me va a agarrar otra vez y otra vez. A Dios no lo podemos engañar, amados. Dios nos conoce bien. Dios sabe que somos débiles. El Señor sabía que Adán iba a pecar desde el día en que lo hizo. Él sabía que lo iba a negar, que se iba a apartar y que iba a hacer su propia voluntad. Pedro bien pudiera haberse visto como un fracasado y haber perdido toda esperanza. No sirvo para nada, negué al maestro, siempre le he fallado. Pero Pedro no se dejó vencer. Lloró, lamentó, se quebrantó, se arrepintió, gimió. Pero cuando llegó el momento y el Señor les dijo, vayan a Jerusalén y no salgan de allí hasta que sean llenos con el poder del Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y a quién fue a quien el Señor usó? ¿A quién fue a quien levantó? Para que con una palabra poderosa hablara aquel mensaje que logró la conversión de 3,000 en una sola ocasión. 3,000 hombres juntos entregaron su vida. A Pedro el titubeante, al que había negado. Sí, es verdad, porque 7 veces caerá el justo, pero se levantará. ¿Sabe usted que la victoria está realmente en la determinación para levantarnos y buscar siempre hacer la voluntad del Señor, a pesar de que cometamos errores al tratar de hacerla? El error principal está en apartarse totalmente del Señor y nunca más levantarse. Yo he visto a muchos fervientes, eufóricos, excelentes para hablar, pero tuvieron situaciones en sus vidas, fracasos por causa de relaciones, a veces en la misma iglesia, fraternas, el hecho de que no me estimaron, no me valoraron, porque es una forma en la que el diablo trabaja con la mayoría. Es que allí no te valoran, no te estiman, mira, no te están abriendo las puertas. Deje que Dios dé testimonio de usted. Deje que Dios lo levante. Usted póngase en las manos de Dios y el Señor se va a encargar de abrirle puertas. Pero algunos empezamos a sobreestimarnos. No solamente es un problema la autoestima, de baja estima. ¿Saben ustedes cuál es el problema principal que tenemos la mayoría de nosotros, los hispanos, los latinos? ¿Por qué creen ustedes que hacemos tanto barullo cuando algunos de nuestros equipillos ganan por ahí un juego? ¿Por qué creen? Porque tenemos necesidad en ellos nos sentimos realizados. En ellos nos sentimos, como nos sentimos tan menospreciados, tan poco valiosos. Cuando llega a ganar, nos sentimos, ellos son la cosa grande, nosotros gritamos que nosotros ganamos. ¿Qué ganó usted? Ese es nuestro problema. Tenemos un problema de autoestima, pero también nos sobreestimamos cuando llega el momento. Y bueno, al rato, yo escribí por ahí un comentario por ahí en el Facebook o no sé en dónde, en algún lugar, porque todo el mundo mandaba a decir mensajes de que ganamos y que México y que sí, que vamos para la final. Dije yo, una victoria de México, ahora a ver quién aguanta a los mexicanos, le puse yo. Ahora a ver quién aguanta, porque ahora sí, nosotros tenemos capacidad para ganarle a Brasil y a quien se ponga por el frente. ¿Qué problemas, verdad? ¿Qué problemas? Tenemos un problema, ya nos sobreestimamos y es precisamente el seguirnos menospreciando. Como valemos tan poco, de cualquier cosa nos agarramos para pensar que somos más. Como el que nunca usó zapatos nuevos. El día que llegue a comprar unos, los anda limpiando delante de los demás para que se los vean. Y el que los compró, pues ni se preocupa, se paga donde sea. ¿Y cuál es el problema, verdad? Puedo comprar otro. Ese es un problema que tenemos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Gloria a Dios.
El testimonio bíblico, hermanos, en cuanto a levantarnos y continuar, tiene que ver más bien con nada, más bien que nada, con nuestra comprensión de lo que realmente somos. Nunca se olvide, oiga usted esto, nunca se olvide de que usted es un hijo de Dios. Amén. Dije, nunca se olvide de que usted es un hijo de Dios. Va a enfrentar muchas situaciones. Habrá ocasiones en las cuales va a estar contra la pared, pero ese no es un fracaso. El fracaso se va a dar cuando usted se dé por vencido, porque se va a encontrar en situaciones muy difíciles para poder seguir adelante. Pero si usted desmaya y no se mantiene de la mano del Señor, entonces usted va a perder el camino y allí va a terminar su carrera. Hay en la palabra del Señor o en las Sagradas Escrituras tantas expresiones. Mire, Salmo 37, y solo voy a leer para ir aterrizando con las palabras del Señor nuestro Dios. Salmo 37, versos 23 al 25 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Quién sostiene la mano del hombre? ¿Quién es el dueño de la vida? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Esa es la promesa del Señor. Salmo 145, versos 14 y luego los versos 17 al 18. Dice: sostiene Jehová a todos los que caen. ¿Quién? Jehová. Y levanta a todos los oprimidos. ¿Quién? Jehová. Luego los versículos 17 y 18. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Sabe usted cuándo es cuando somos más fuertes? Cuando clamamos con el corazón. Por eso no hay forma mejor, en verdad, cuando más cerca de Dios estamos, que cuando estamos en necesidad. Porque es necesario que tengamos que pasar por la prueba para poder abrir nuestro corazón ante Dios. Hasta que ya está enfermo. ¿A qué espiritual se volvió, verdad? Empieza una ayunadera y una oradera y una leedera de la palabra, y luego empieza a venir a la iglesia. Hace mucho tiempo que aprendí eso, y me acuerdo que un hermanito, a quien amo mucho y lo estimo todavía, de veras, porque es un gran hombre de Dios, él sufría, pariente aquí de Amado, por cierto, él sufría un problema que es un mal de muchos de los miembros de su familia. De repente, como que se le brincaba la cadena y no sabía qué hacer, y andaba por ahí, pero le daba por buen lado. Resulta que cuando andaba un poquito enfermo, le daba por estar en la iglesia frecuentemente. Allí estaba en todos los cultos. Y luego llegaba, ya cuando llegaba conmigo no me decía, jefe, aquí estoy, ¿qué quiere que haga? Y ya viene mal, decía yo, pero gloria a Dios. Y no, pero andaba de veras con toda la mecha prendida. Y Dios hizo una obra maravillosa de veras a través de él, donde nadie pensó que se podían hacer cosas. Él me ayudó a hacerlas. Hablo del aspecto de la construcción, pero nada más estaba bueno y sano, y le agarraba por irse a trabajar allá al mundo, y trabajaba todos los días, hasta los domingos. Y ahí, luego ya cuando me faltaba 1 o 2 domingos, iba a buscarlo, a ver qué pasó con usted. Le digo, ya tiene días que no va por la iglesia. No, tengo demasiado trabajo. Digo, es que tengo que... Y luego le digo, ¿saben qué? Voy a orar por usted. Le digo, sí, ¿para qué, hermano? Pues para que se vuelva a enfermar, le digo. Porque solo cuando está enfermo es cuando usted funciona, le digo. Algunos de nosotros solo caminamos así. Solo cuando estamos en la adversidad, solo cuando estamos en la necesidad. A veces no es bueno que algunos de nosotros estemos en una muy buena situación. Hace muchos años me dijo un norteamericano que trabajaba junto conmigo en una empresa allá en Tijuana, me dice,
Nunca he visto un pueblo tan más lleno de fe que el pueblo que tiene más necesidades de mí. No lo entendí cuando me lo dijo. Yo ya era pastor allá y trabajábamos juntos en una empresa. Y le digo, ¿cómo está eso? Dice, sí, dijo, es que cuando uno tiene en su caja muchas medicinas para el dolor, medicinas para eso, para lo otro, ¿qué es lo primero que hace uno cuando tiene un dolor? ¿Postrarse a orar? ¿Qué es más fácil? ¿Orar o tomarse una aspirina? ¿Qué es más fácil? Una aspirina, ¿verdad? Pues sigue enfermo. ¿Sí? Por eso no se alivia. Ese es el problema nuestro. Porque dependemos mucho de las medicinas, pero poco de Dios. Si ya hubiéramos venido y le pusiéramos la confianza total al Señor. Un día vino un evangelista aquí, que ya hace rato que me habla bastante seguido, para ver cuándo lo recibo otra vez. Y me platicó en lo personal, creo que se recuerdan de él, el hermano Carlos, de allá de la iglesia de Huntington Beach, no sé, López, Carlos López. Y me platicó, o nos dijo aquí abiertamente, nos dijo que él había estado teniendo un problema de diabetes muy fuerte, que en una ocasión, ¿usted lo conoce? En una ocasión creo que la diabetes le llegó hasta los 500 o algo. Estaba ya, pues, ya como para llevárselo, pues, para que lo encerraran y no lo dejaran salir ya más. Dice que un día se puso en oración y en ayuno delante del Señor y le dijo, Señor, yo no sé por qué tengo que pasar esto si soy tu siervo. Si yo me dedico a predicar sanidad y oro por los enfermos y sanan, pero yo estoy aquí enfermo, Señor. Dijo, ¿qué está pasando? Yo voy a hacer una cosa, Señor. Voy a creer en tu palabra y voy a creer que tú tienes el poder para sanar cualquier enfermedad, y yo en tu nombre, Señor, me dispongo a no volver a tomar ningún medicamento. No estoy diciendo que haga usted eso, estoy hablando del testimonio de él, ¿eh? Si usted no tiene la fe del hermano Carlos, mejor ya tomar su pastillita. Sí, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿No dice eso la Biblia? ¿No dice eso la Biblia? Bueno, solamente les estoy hablando. Vale más cristiano de poca fe, todavía vivo, con la esperanza de que se componga, y no alguno de esos que se creyeron que eran tarzanes y se quedaron en la raya nada más porque la liana se les rompió. Miqueas capítulo 7 versículos 8 y 9 dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz, y la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz. Veré su justicia. No pierda la esperanza. Si usted ha cometido algún error, porque ¿quién de nosotros no le ha fallado al Señor? Si usted ha cometido algún error, no se deje vencer. Y aunque vea que la mano del Señor ha sido fuerte en contra de usted, no se impaciente. Manténgase. El Señor lo va a levantar, porque usted es de Él, porque usted le pertenece al Señor. El Señor tiene para usted cosas mayores que las que usted pudiera haber soñado todavía. Y termino esta reflexión leyéndoles otra vez unos versículos del Salmo 84, y se ponen de pie, por favor. Salmo 84, versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, Jehová Dios de los ejércitos. Oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob.
Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amado, entréguele su confianza al Señor. Ponga su confianza solo en Él. No crea en hombres, no crea en bienes, no crea en su capacidad, no crea en su sabiduría ni en su experiencia. Crea solo en el Señor y el Señor lo va a hacer vivir una vida de victoria. En el nombre del Señor Jesús. Y si en esa hora quiere venir al altar del Señor, hágalo voluntariamente. Jehová Dios mío, a ti clamé, me salvarás.